Aragón ya tiene nueva ley de lenguas aprobada por Partido Popular y Partido Aragonés y con toda la oposición en contra supone derogar la norma anterior del año 2009. En un agrio debate, la oposición ha echado en cara al Gobierno ser la única comunidad que no defiende sus lenguas. Partido Popular y Partido Aragonés defienden el texto por motivos culturales, pero también económicos. La nueva normativa reconoce las modalidades lingüísticas que se hablan en las áreas pirenaicas, prepirenaicas y oriental de la comunidad, pero no cita ni al catalán ni al aragonés como lenguas propias. Ridículo ha sido una de las palabras más repetidas por la oposición, el que dicen está haciendo nuestra comunidad, bautizando como la PAO y la PAPIP las lenguas de las zonas oriental y pirenaica. El pleno comenzaba y terminaba con algunas de esas lenguas que se hablan en Aragón. As tres luengas, señorías, fan parte de nuestra historia. Pero hablando no se han entendido sus señorías. Cada uno con sus matices coincide la oposición en que se ha aprobado una ley regresiva que echa por tierra el patrimonio lingüístico de la comunidad por intereses ideológicos y también para evitar hablar de catalán. Todo esto, señorías, para no nombrar al catalán. Ese es el único problema que tienen, esa es la única obsesión que tienen. Aunque haciendo todo lo que hacen, ustedes lo que consigan finalmente sea hundir el aragonés. El aragonés y el catalán no aparecen en la nueva ley, algo que se ocurría en la de 2009, en la aprobada en 2009 con los votos a favor de Partido Socialista y Junta Aragonesista. Hoy la oposición ha denunciado que la nueva norma vulnera los derechos de unos 100.000 aragoneses, los que dicen hablan aragonés o catalán. Para Junta Aragonesista, la nueva ley no respeta la realidad trilingüe de Aragón ni directivas europeas que protegen las lenguas minoritarias. Vulnera dereitos, señorías, vulnera expectativas de fablados del aragonés edo catalán que son e se sienten aragoneses y aragonesas.